¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal de ortodoncia donde tocamos tópicos y temas diferentes relacionados con esta bonita especialidad en odontología que es la ortodoncia. Hoy traigo un tema que es qué lectura debo hacer en una radiografía lateral o una radiografía de perfil. Esto es muy importante y recomiendo que antes de comenzar a hacer trazados cefalométricos y análisis cefalométricos tengas en cuenta todo esto que te voy a decir y sepas qué lectura debes hacer en una radiografía de perfil. Veamos pues. ¿Qué observo en una radiografía lateral? Recomiendo hacer una lectura inicial. ¿Qué es una lectura inicial? Vamos a ver. Yo verifico la cortical, una tabla externa e interna. Esta cortical debe ser continua, maciza, radioopaca. Verifico la zona del cerebro, del cráneo como tal, donde en esta zona yo no debo encontrar zonas muy radiolúcidas o muy radiopacas que me pueden llevar a pensar en algún tipo de lesión neoplásica. Tengan en cuenta que el ortodoncista es la única persona que pide una radiografía lateral por rutina. De resto, casi si no se hace ortodoncia y no hay ninguna sintomatología concreta, a nadie se le pide una radiografía lateral de cráneo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros que la tenemos como rutina estemos muy pendientes de cualquier tipo de lesión que encontremos en esta parte, o sea, en el cráneo. La base del cráneo la voy a dividir en anterior, en media y en posterior. La base anterior va a ir de la apófisis crista galli en el temporal hasta la apófisis clinoides anterior. Luego de la apófisis clinoides me bajo clivus, se conoce como clivus, ¿sí? O declive, hasta el bastion, ¿sí? Que es el hueso esfenoides, y esta parte del bastion a la apófisis clinoides anterior, silla turca, apófisis clinoides posterior, es lo que se conoce como la parte media de la base del cráneo. Y de ahí del bastion a la parte posterior del occipital, la parte posterior de la base del cráneo. En la parte posterior, ¿sí? Voy a encontrar el peñasco. Entonces, acá tengo el cóndilo, ustedes lo ven, 10 milímetros hacia atrás por lo general, voy a encontrar a la misma altura del cóndilo el conducto auditivo externo y un poco más arriba y más pequeño el conducto auditivo interno. Si bajo un poco, voy a ver acá la apófisis, perdón, el cóndilo occipital que va a articular con la cavidad glenoidea del atlas de la primera cervical. Acá vemos la mastoide y acá observamos y analizamos la columna vertebral que se debe ver, debe tener esta curvatura que es normal, es una lordosis normal, una convejidad en la parte anterior. Cuando se invierte habría de cifosis y ya tengo una patología. ¿Qué más analizo? Puedo analizar el hueso ioides que está sostenido por una musculatura suprayoidea, infrayoidea y una musculatura lateral. Se encuentra a la misma altura de la tercera y cuarta cervical y un poco a la misma altura de la sínfisis mandibular. En la parte facial debo entrar a analizar y tener en cuenta lo que dice la matriz funcional o lo que habla de su hipótesis. Dice que todos los cambios que se efectúan o sufren los tejidos óseos son consecuencias de la influencia de los tejidos blandos de los órganos o las cavidades. En la parte facial yo voy a tener seno frontal, una cavidad, órbita, seno maxilar, boca, vías aéreas. Eso es importante tener en cuenta porque yo analizo. Entonces, yo establezco acá, si hablo de la parte nasomaxilar, trazo una vertical verdadera, ¿sí? Que pase por nación y analizo si mi maxilar está hacia adelante o hacia atrás, si mi punto B está hacia adelante o hacia atrás. Eso es importante generar una lectura inicial para tener una especie de intuición o de acercamiento inicial que uno pueda constatar con la cefalometría. La cefalometría casi que recomiendo que sea una corroboración de lo que yo a veces pienso. Es importante que se complementen ambas cosas, sobre todo cuando comienzo a hacer cefalometría, porque los errores que yo cometo con el transportador, la medida, la emisión del ángulo, es muy frecuente cuando estoy iniciando a hacer cefalometría. Si yo tengo una intuición general, una lectura inicial más que intuición, una lectura inicial me puede ayudar a corregir errores. Yo a veces no puedo determinar qué es, pero de pronto sí que no es. Yo sé que esto no es una clase 3 o no tengo un maxilar hacia adelante prógnata y eso ya me ayuda a saber qué debo buscar en una cefalometría. También puedo analizar la relación de los maxilares, ¿sí? Si yo tengo una clase 1, clase 2, clase 3, en este caso aparentemente es una clase 2, perdón, reviso el maxilar superior, maxilar inferior, establezco la proporción de la rama con el cuerpo que parece proporcionado y aparentemente también esta inclinación del plano mandibular me genera un tipo de crecimiento casi que hiperdivergente
o vertical, pero eso solo lo puedo determinar ya con medidas cefalométricas específicas para corroborarlo. Pero hice un primer acercamiento a la radiografía. Acá ustedes van a ver en esta parte la entrada del aire por la parte nasal. Acá llega a la faringe, parte superior nasofaringe, acá se estrecha. Acá ustedes ven adenoides, véanlos acá. Esto es un adenoide, acá se estrechó la parte, ¿sí?, de la nasofaringe, ¿sí? Esta parte que ustedes ven acá corresponde a paladar blando. Esta parte radiolúcida también corresponde a la lengua, paladar blando. Acá se estrecha porque tengo unos adenoides. Esto debe estar un poquito más amplio, unos 10 milímetros es lo normal. Y en esta parte de abajo voy a encontrar las amígdalas, que también cuando están hipertróficas me genera un poco de cierre de esta vía aérea. Entonces vean que entra por aquí, faringe, laringe, y entra el aire por aquí y entra también por aquí y llega a la faringe y la laringe. Un primer acercamiento es muy importante antes, una primera lectura antes de realizar estructuras y trazos cefalométricos. Muy bien, espero te haya sido de utilidad esta información. Ahora sí puedes realizar con más calma y detenimiento y eficacia cualquier análisis cefalométrico. Haz muchos análisis de aquí en adelante, la práctica hacia el maestro. Nos vemos en otro taller más adelante.